Hay historias que uno cuenta con orgullo y hay otras que tardan años en atreverse a contar. Y esta, por desgracia, pertenece al segundo grupo. Durante mucho tiempo me dio muchísima vergüenza hablar de esto y cada vez que lo recordaba me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo pude caer? Yo soy Noemí y esto es BlaBlaCast. BlaBlaCast con Noemí, chismes, story times y más. Si tú tienes una historia que te gustaría compartir en este canal, envíala al correo que te voy a dejar aquí y que también te estaré dejando en la cajita de descripción aquí abajito. Aquí leemos historias reales que nos dejan una enseñanza, nos hacen reflexionar o simplemente nos recuerdan que no estamos solos. Y ahora sí, sin más bla bla bla, comencemos con esta historia. Yo siempre pensé que era una persona desconfiada, de esas que cuestionan absolutamente todo y que no creen en las promesas fáciles y que antes de tomar una decisión le dan 1000 vueltas al asunto. Por eso durante mucho tiempo me convencí que algo así jamás me iba a pasar, pero me equivoqué. Y no solo perdí dinero, lo que más me dolió fue que ese dinero no era realmente mío, había salido del esfuerzo de mis papás. Ellos confiaron en mí, confiaron en lo que yo les conté y en la ilusión con la que tanto les hablé de este supuesto negocio. Yo estaba convencida que estaba tomando una buenísima decisión y sin darme cuenta que en realidad me estaban manipulando. Y eso es justamente lo que más miedo me da cuando recuerdo esta historia. Porque cuando escuchamos la palabra estafa, casi siempre imaginamos llamadas del banco, mensajes sospechosos o personas que intentan engañarte por internet. Pero existen otras estafas. Las que te reciben con una sonrisa, las que te hacen sentir especial, las que te hablan de éxito, de libertad financiera y de un futuro que parece estar a un solo paso de distancia. Las que consiguen que seas tú quien les entrega el dinero con toda la confianza del mundo. E incluso pensando que estás tomando la mejor decisión de tu vida. Y si tú alguna vez has buscado trabajo, has sentido la presión de querer ayudar en tu casa o simplemente has deseado encontrar una oportunidad para salir adelante, de verdad quédate hasta el final porque estoy casi segura que si alguien me hubiera contado una historia como esta antes, muchas cosas habrían sido diferentes. Y pensar que todo comenzó por algo tan simple como un anuncio pegado en la calle. Para que entiendas por qué terminé tomando esta decisión, tengo que contarte un poquito de cómo era mi vida en ese momento. En mi casa nunca fuimos de una familia de lujos. Mis papás siempre trabajaron muchísimo para que no nos faltara lo indispensable. Y aunque jamás dejaron que pasáramos hambre, yo sabía perfectamente que el dinero era un tema delicado. Desde muy chica aprendí a valorar las cosas, porque vi el esfuerzo que hacían mis papás para sacarme adelante. Y muchas veces escuchaba sus conversaciones sobre cómo iban a acomodar los gastos del mes o qué pagos tenían que esperar unos días más. Ellos procuraban que yo no me preocupara, pero uno se da cuenta, es inevitable, y aunque no te digan nada, lo notas en esos pequeños detalles. Por eso, cuando terminé la preparatoria sabía que había llegado el momento de empezar a trabajar. No era una obligación que me pesara, al contrario, me hacía muchísima ilusión. Soñaba con recibir mi primer sueldo, con comprarme cosas sin tener que pedir dinero, con invitar a mis papás a comer algún día o simplemente con poder decir, esta vez yo pago. Sabía perfectamente que estaba entrando a una nueva etapa de mi vida. Y recuerdo que me paraba tempranito a dejar solicitudes, me arreglaba lo mejor que podía, imprimía varios currículums y recorría calles enteras preguntando si había vacantes. Cada negocio al que entraba me llenaba de esperanzas. Buenos días, ¿están contratando? A veces me decían que sí y recibían mi solicitud, otras veces ni siquiera me dejaban terminar la pregunta. Y aunque regresaba cansada, no perdía el ánimo. Pensaba que tarde o temprano iba a aparecer esa oportunidad que estaba buscando. Porque siendo sincera, yo no quería hacerme rica de la noche a la mañana. Solo quería trabajar, quería sentir que podía empezar a construir mi propio camino. Y si además podía ayudar un poquito en mi casa, mejor todavía. Lo que yo no sabía era que habían personas buscando exactamente a jóvenes como yo, con ganas de salir adelante, con poca experiencia, llenos de ilusión y dispuestos a creer que por fin
habían encontrado la oportunidad que tanto habían buscado, sin imaginar que esa ilusión iba a ser utilizada totalmente en mi contra. Y fue precisamente en uno de esos días de búsqueda cuando todo comenzó. Lo recuerdo perfecto porque hacía muchísimo frío, el viento pegaba con fuerza y yo ya llevaba varias horas caminando. Traía una carpeta con mi currículum. Los pies me dolían y empezaba a preguntarme si ese día iba a regresar a mi casa igual que los días anteriores, sin trabajo y sin una sola llamada. Mientras iba caminando por una avenida, iba viendo los anuncios pegados en los postes, en las paredes, en las ventanas de los negocios. Algunos ofrecían empleos de medio tiempo, otros pedían experiencia que obvio yo no tenía, y muchos simplemente ya estaban ocupados. Hasta que uno llamó mi atención. Era un anuncio sencillo, pero estaba diseñado para despertar la curiosidad. Hablaba de una gran oportunidad de crecimiento, de ingresos atractivos y de personas con ganas de superarse. No recuerdo las palabras exactas, pero sí recuerdo perfectamente lo que sentí cuando leí. Pensé, esto puede ser justo lo que estoy buscando. Y sin pensarlo demasiado, saqué mi teléfono y marqué. Me contestaron casi de inmediato. La persona que respondió fue muy amable, me hizo unas cuantas preguntas muy básicas y antes de terminar la llamada me dijo algo que en ese momento me emocionó muchísimo. Perfecto, te esperamos mañana para una entrevista. ¡Una entrevista! Solo escuchar esas palabras hicieron que mi corazón empezara a latir con más fuerza. Colgué el teléfono con una sonrisa enorme. Por fin alguien me había dado una oportunidad. Llegué a mi casa emocionadísima y les conté a mis papás que al día siguiente tenía una entrevista de trabajo. Ellos también se alegraron y mi mamá me dijo que fuera tranquila, que contestara con seguridad y que todo iba a salir bien. Mi papá, como siempre, solo me deseó suerte antes de irse a descansar. Esa noche casi no pude dormir de la emoción. Empecé a imaginar cómo sería la oficina, cómo sería la entrevista, qué preguntas me harían. Y hasta imaginaba la forma de decirle a mis papás que me habían contratado. Nunca pasó por mi cabeza que esta entrevista no se parecía en nada a una entrevista de trabajo. Y al día siguiente, cuando llegué a la dirección que me habían dado, la primera sorpresa fue que aquello no era como lo había imaginado. Al día siguiente me levanté mucho antes de que sonara la alarma de la emoción que tenía. Escogí la ropa que según yo me hacía ver más profesional. Revisé 3 veces que llevara mi currículum, una identificación, una libreta para tomar apuntes y hasta un bolígrafo por si tenía que firmar un contrato. No quería que nada saliera mal. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. La dirección era en la colonia Roma, y aunque esperaba encontrar un edificio corporativo lleno de oficinas, lo que vi fue muy diferente. Subí las escaleras y entré a un lugar bastante sencillo. Había un salón con varias filas de sillas de plástico acomodadas una detrás de otra. No había escritorios, ni computadoras, ni personas haciendo entrevistas individuales. Lo primero que pensé fue, bueno, a lo mejor primero hacen una plática general y después nos entrevistan por separado. Así que me senté a esperar. Poco a poco empezó a llegar más gente. Habían hombres y mujeres de todas las edades y algunos iban vestidos muy elegantes. Otros, igual que yo, llevaban una carpeta con documentos bajo el brazo. Se notaba que todos compartían la misma ilusión: encontrar trabajo. Recuerdo que algunos platicaban entre ellos. ¿Tú también vienes por la vacante? Sí, me hablaron ayer. ¿Sabes de qué es? No, pero dicen que pagan muy bien. Nadie sabía realmente para qué puesto estaban ahí. Y curiosamente, eso no nos parecía extraño. Después de unos minutos entró un hombre con una energía impresionante. Sonreía todo el tiempo de oreja a oreja y caminaba de un lado a otro y hablaba con una seguridad que hacía imposible no prestarle atención. Nos dio la bienvenida y empezó diciendo algo que todavía recuerdo. Quiero felicitar a todos los que están aquí. Desde este momento ya hicieron algo que la mayoría de las personas nunca se atreven a hacer: buscar una oportunidad para cambiar su vida. Todos comenzaron a aplaudir, y yo también. Después comenzó a hacer preguntas. ¿Quién quiere ganar más dinero? Todas las manos se levantaron. Yo. ¿Quién está cansado de vivir al día? Otra vez todas las manos. Yo. ¿Quién quiere darle una mejor vida a su familia? Y por supuesto, nadie quería quedarse con la mano abajo. Sin darnos cuenta, desde los primeros minutos ya nos estaba haciendo participar.
Cada respuesta iba acompañada de aplausos, frases motivacionales y promesas de que estábamos en el lugar correcto. Hablaba de personas que habían cambiado su vida por completo, de jóvenes que ahora viajaban por todo el mundo, de gente que había dejado empleos mal pagados, de personas que, según él, habían alcanzado la libertad financiera. Mientras más hablaba, más emocionado se veía el grupo, y yo también empecé a imaginar que quizá por fin había encontrado esa oportunidad que llevaba semanas buscando. Pero había algo que me hacía ruido. Había pasado más de 40 minutos, y nadie había explicado cuál era el trabajo, ni el horario, ni el sueldo, ni las funciones, nada. Solo hablaba de éxito, de dinero, de sueños y de una vida extraordinaria. Recuerdo que por un momento pensé en levantarme e irme, porque algo dentro de mí decía que aquello era raro. Pero justo cuando esa idea cruzó por mi cabeza, el hombre sonrió y dijo: lo mejor todavía no se los puedo contar porque primero necesito saber quiénes realmente están comprometidos con cambiar su vida. Y aunque hoy me cuesta creerlo, esas palabras hicieron que casi todos decidiéramos regresar al día siguiente. Y al día siguiente, regresé. Y aunque ahora me parece increíble, regresé todavía más emocionada que la primera vez. Pensaba que ahora sí nos iban a explicar en qué consistía el trabajo. Incluso volví a llevar mi bolígrafo porque salí convencida que ese día iba a salir de ahí contratada. Y cuando entré al salón noté que había muchas caras conocidas. Éramos casi los mismos del día anterior. Eso de alguna manera me dio confianza y tranquilidad. Pensé, si todos regresamos, entonces seguramente esto sí es serio. Hoy entiendo que ese fue el primer error. Muchas veces creemos que si muchas personas hacen algo es porque debe de estar bien, ¿no? Y si no, siempre es así. La plática comenzó igual que el día anterior. Música con mucho ánimo, aplausos, sonrisas, frases motivacionales. Pero había algo diferente. Esta vez algunas personas empezaban a contar sus experiencias. Uno decía que antes apenas le alcanzaba para vivir y que gracias a esa empresa ahora ganaba un montón de dinero. Otra persona aseguraba que había podido comprarse un coche. Alguien más decía que estaba ayudando económicamente a toda su familia. Imagínate eso. En ese momento yo no tenía manera de saberlo, pero con el tiempo entendí que probablemente esas personas formaban parte del mismo grupo. Ellos eran la prueba viviente de que el supuesto éxito era posible. Y nosotros queríamos creerles. Estábamos deseosos de creerles. Después de mantenernos emocionados durante un buen rato, por fin llegó el momento que todos esperábamos. El reclutador sonrió y dijo: ahora sí les voy a explicar cómo funciona. En ese instante el salón quedó completamente en silencio. Y yo estaba convencida de que por fin iba a escuchar cuál sería mi trabajo. Pero en lugar de hablar de un puesto, de un horario, de un salario, empezaron a sacar unas cajas. Eran perfumes. Recuerdo haber pensado, ¿perfumes? No entendí absolutamente nada. Entonces comenzó a explicar que esos perfumes eran parte de un reto. No era nuestro trabajo. Y aquí fue donde realmente nos envolvieron. Nunca dijeron, van a trabajar vendiendo perfumes. Nunca. Eso habría hecho que muchos nos levantáramos y simplemente nos fuéramos. Lo presentaron de una forma completamente diferente. Nos dijeron que vender esos perfumes era una prueba, una forma de demostrar que teníamos actitud, disciplina y ganas de triunfar, que las personas exitosas nunca le tenían miedo a un desafío, que quien superara ese reto demostraría que estaba listo para formar parte de algo muchísimo más grande. Era como si vender los perfumes fuera apenas un primer escalón para llegar a ese supuesto éxito del que llevaban 2 días hablándonos. Y mientras más lo explicaban, más sentido parecía tener. Y entonces llegó el momento que cambió por completo mi historia. Nos dijeron que para participar en ese reto cada uno tenía que comprar su propio paquete de perfumes. No era mucho dinero, según ellos. De hecho, insistían en que ni siquiera era un gasto, que era una inversión. Nos repetían una y otra vez que recuperaríamos el dinero muy rápido, que incluso ganaríamos desde las primeras ventas y que además esa experiencia nos iba a enseñar habilidades que nos servirían por toda la vida. Pero había una condición. El dinero tenía que llevarse en efectivo y quien no llevara el efectivo simplemente no podía continuar con el proceso.
Yo salí de ahí convencida que estaba frente a la oportunidad que había estado buscando durante semanas. Solo había un pequeño problema. En mi casa no teníamos ese dinero. Salí de esa reunión con la cabeza llena de ideas. Todo el camino de regreso iba pensando en lo mismo. Esta es mi oportunidad. No veía los perfumes como un producto, no veía que me estaban pidiendo comprar mercancía. Lo único que veía era la posibilidad de conseguir ese trabajo del que llevaba días hablándonos. Ellos habían sido muy inteligentes. Nunca hicieron que pareciera una compra, lo hicieron ver como una inversión en mi futuro, como una prueba que tenía que superar para demostrar que realmente quería salir adelante. Y yo me la creí por completo. Mientras caminaba hacia mi casa, incluso iba imaginando todo lo que haría cuando empezara a ganar dinero. Pensaba que lo primero que iba a comprar era la despensa para la casa y comprarle un regalo a mi mamá. Ella se lo merecía. En invitar a mi papá a comer. En dejar de preocuparme cada vez que necesitara dinero para algo. Sentía que mi vida estaba a punto de cambiar. Cuando llegué a la casa, mis papás me preguntaron que cómo me había ido. Y yo, emocionadísima, les empecé a contar todo. Les hablé del ambiente, de las personas que supuestamente habían cambiado su vida, de los testimonios, de las oportunidades de crecimiento, de todo. Y claro, también les hablé de los perfumes, pero no como realmente eran, se los describí exactamente como me los había vendido a mí. Les dije que era una inversión, que era un reto para entrar a la empresa, que el dinero se recuperaba muy rápido, que incluso podía ganar más desde las primeras ventas. Mientras hablaba veía cómo ellos me escuchaban con atención. No porque entendieran el negocio, sino porque estaban viendo a su hija llena de ilusión. Hoy con los años entiendo algo que en ese momento no comprendí. Ellos no confiaron en esa empresa. Confiaron en mí. Esa fue la verdadera razón por la que aceptaron ayudarme. El problema era que en mi casa ese dinero no estaba guardado para cumplir sueños. Era dinero que costaba muchísimo trabajo juntar. Cada billete representaba horas de trabajo, de sacrificios y de muchas veces dejar de pasar otras cosas más importantes. Aún así, hicieron el esfuerzo. Recuerdo el momento que me entregaron el dinero. Lo tomé con muchísimo cuidado. Hasta sentía nervios de traer tanto efectivo conmigo, pero al mismo tiempo estaba muy feliz. Les prometí que era una inversión, que muy pronto se los iba a regresar, que todo iba a salir bien. Me sentía tan contenta de que mis papás confiaran en mí, que depositaran ese dinero como sinónimo de su confianza en mí. Si pudiera regresar a ese momento, creo que ese sería el instante exacto en que abrazaría esa versión de mí y le diría, no vaya. Me diría que escuchara esa pequeña voz que muy en el fondo seguía diciéndole que algo no estaba del todo bien. Pero cuando uno está ilusionado, esa voz casi siempre termina perdiendo contra la esperanza. Al día siguiente guardé el dinero en mi mochila y antes de salir mis papás me desearon suerte y me dieron su bendición. Yo sonreí y les di un abrazo y salí de casa convencida de que estaba dando el primer paso hacia el futuro que tanto había soñado, sin saber que ese dinero jamás iba a regresar de la forma en que nos habían prometido. Al día siguiente regresé por tercera vez a esa oficina, pero esta vez el ambiente era completamente distinto. Ya no nos sentíamos como desconocidos, muchos ya se saludaban por su nombre, platicaban entre ellos y hasta bromeaban. Era como si en solo unos días hubiéramos formado parte de una misma comunidad. Y eso también era parte de la estrategia. Cuando te sientes parte de un grupo empiezas a bajar la guardia. La plática fue mucho más corta que las anteriores. Ahora sí iban directo al grano. Nos explicaron cómo debíamos entregar el dinero y cómo recibiríamos nuestro paquete de perfumes. Todo parecía perfectamente organizado. Había personas anotando nombres, otras recibiendo el efectivo y otras acomodando las cajas. Ver tanta organización me hizo pensar que estaba tratando con una empresa seria. Cuando llegó mi turno saqué el dinero de mi mochila. Recuerdo perfecto que lo llevaba en un sobre para que no trajera los billetes sueltos. Y mientras caminaba hacia la mesa donde lo estaban recibiendo sentía una mezcla muy extraña entre nervios y emoción. Era la primera vez que hacía una inversión tan grande. Pensé en mis papás, pensé en todo lo que me habían dicho antes de salir de la casa.
Y también pensé en la promesa que les había hecho. Les voy a regresar ese dinero muy pronto. Y entregué el sobre. La persona ni siquiera contó el dinero frente a mí. Simplemente lo tomó y hizo una anotación en una hoja. Sonrió y me entregó una caja con los perfumes. Así de rápido. En cuestión de segundos el dinero que tanto trabajo me había costado reunir ya no estaba conmigo. Pero en ese momento, lejos de preocuparme, me sentía feliz. Sostenía aquella caja como si fuera el comienzo de una vida completamente nueva. El reclutador seguía hablándonos con mucho entusiasmo, nos repetía que no tuviéramos miedo, que el único fracaso era no intentarlo, que los perfumes prácticamente se vendían solos, que habían personas que recuperaban su inversión en el mismo día y por supuesto todos queríamos creerle. Antes de irnos nos dijeron algunas recomendaciones para empezar a vender. Nos dijeron que comenzáramos con familiares, con amigos, con vecinos y conocidos, que todos eran clientes potenciales, que no aceptáramos un no como respuesta, que los grandes vendedores eran los que insistían. Salí de ahí abrazando esa caja como si llevara un tesoro. En mi cabeza ya estaba haciendo cuentas. Si vendo todos los perfumes recupero el dinero, gano la utilidad y además demuestro que sí tengo lo necesario para seguir creciendo aquí. Todo parecía tener sentido. Todo parecía posible hasta que llegó el momento de tocar la primera puerta. Y ahí fue donde la realidad empezó a verse muy diferente a todo lo que nos habían prometido. Al principio estaba convencida de que vender los perfumes sería la parte más fácil. Después de todo, eso era lo que nos habían repetido una y otra vez. Los perfumes prácticamente se venden solos. Todo mundo usa perfume. Vas a recuperar tu inversión en muy poco tiempo. Con esas palabras dándome vueltas en la cabeza, llegué a mi casa decidida a empezar de inmediato. Pensé que lo más lógico era ofrecerlo primero a las personas que me conocían. Después de todo, si confiaban en mí, seguramente me apoyarían. Así que tomé una de las cajas, respiré profundo y empecé. La primera persona a la que se lo ofrecí me escuchó con mucha atención. Le expliqué la calidad del perfume, el precio y hasta repetí casi de memoria todo lo que nos habían enseñado en la oficina. Y cuando terminé, sonrió y me dijo: déjame pensar. En ese momento no me preocupé. Pensé que era normal, que quizá más tarde me llamaría para decirme que sí, pero esa llamada obviamente nunca llegó. Entonces fui con otra persona, y después con otra, y después con otra. Algunas me decían que ya tenían perfume, otras que no podían gastar en ese momento. Algunas simplemente me daban las gracias y cambiaban de tema. Y los días empezaron a pasar, y los perfumes seguían exactamente en el mismo lugar donde los había dejado. Cada vez que abría la caja y veía que seguían completos, sentía un nudo en la garganta y sentía como mi estómago se me hacía chiquito. Comencé a hacer algo que jamás pensé que haría: bajarles el precio. Pensé, bueno, aunque gane menos, por lo menos recupero el dinero. Pero ni así, ni regalando prácticamente mi ganancia conseguía venderlos. Fue entonces cuando empecé a recordar pequeños detalles que hasta ese momento había decidido ignorar. ¿Por qué nunca nos hablaron de un sueldo? ¿Por qué nunca firmamos un contrato? ¿Por qué había sido más importante comprar los perfumes que conocer nuestras funciones? ¿Por qué todo giraba alrededor de entregar dinero? Eran preguntas que antes no me hacían, porque estaba demasiado emocionada, pero ahora ya no podía dejar de pensar en ellas. Recuerdo perfectamente el día en que me senté frente a esa caja de perfumes. La abrí, los acomodé Pues llegaron las preguntas. ¿Pero cómo pasó? ¿Qué fue exactamente lo que te dijeron? ¿Firmaste algún contrato? Mientras les explicaba todo, me iba dando cuenta de cosas que antes no había visto. Yo misma escuchaba mi historia y pensaba: ¿cómo no me di cuenta? Sí me regañaron. Y tenían toda la razón de hacerlo. Ellos tampoco conocían ese tipo de estafas. Simplemente confiaron en lo que su hija les estaba contando con tanta emoción. Confiaron en mí. Y yo, sin querer, los había convencido de entregar un dinero que les había costado muchísimo trabajo ahorrar. Creo que esa fue la parte que más me dolió. No perder el dinero, sino sentir que había traicionado la confianza de las personas que más amaba. Pero cuando vieron que yo estaba completamente destrozada, ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Mi papá respiró profundo
Mi mamá se acercó y me abrazó y me dijeron algo que hasta el día de hoy sigue acompañándome. Lo importante es que estás bien. El dinero se recupera. En ese momento entendí que ellos estaban más preocupados por mí que por lo que habían perdido. Aún así, yo hice una promesa en silencio. Algún día se los iba a regresar, hasta el último peso. No porque ellos me lo exigieran, sino porque era lo correcto. Y esa promesa se convirtió en mi mayor motivación para encontrar un trabajo de verdad. Después de todo lo que pasó, guardé esos perfumes durante mucho tiempo. De vez en cuando volví a sacar alguno con la esperanza de venderlo, pero ya en el fondo sabía que eso nunca iba a pasar. Cada vez que veía esa caja no pensaba en los perfumes, pensaba en la ilusión con la que había entrado a esa oficina por primera vez. Pensaba en el esfuerzo que habían hecho mis papás para reunir ese dinero y sobre todo, pensaba en lo fácil que es manipular a alguien cuando le prometes exactamente lo que necesita escuchar. Con el tiempo seguí buscando trabajo. Esta vez lo hice con mucho más cuidado. Leía todo, preguntaba todo, investigaba las empresas. Ya no me dejaba llevar por las promesas de dinero fácil. Hasta que por fin llegó una oportunidad de verdad. Recuerdo perfectamente el día que recibí mi primer sueldo. Mientras muchas personas piensan en comprarse algo o en celebrar, yo solo tenía una idea en la cabeza: cumplir la promesa que les había hecho. Y en cuanto pude les regresé a mis papás hasta el último peso. Ellos me dijeron que no era necesario, que ya lo habían dado por perdido, que lo importante era que yo hubiera aprendido, pero yo necesitaba hacerlo, porque ese dinero representaba muchísimo más que unos billetes, representaba su confianza, representaba su esfuerzo y también representaba la oportunidad de demostrarles que aunque me hubiera equivocado, iba a serme responsable de mis errores. Con los años entendí que aquella experiencia no me convirtió en una persona ingenua, me convirtió en una persona mucho más consciente. Aprendí que los estafadores rara vez empiezan pidiéndote dinero. Primero se ganan tu confianza, te hacen sentir parte de un grupo, te convencen de que eres especial, te hacen creer que estás a un paso de cambiar tu vida. Y cuando menos lo esperas, eres tú quien les entrega el dinero con una sonrisa. Por eso quise contar esta historia, no para que sientan lástima por mí, sino porque estoy segura de que en este momento alguien que está escuchando este episodio puede estar viendo una oferta muy parecida. Tal vez le prometen ingresos extraordinarios, tal vez les dicen que solo necesitan hacer una pequeña inversión, tal vez le aseguran que es la oportunidad de su vida. Y si ese eres tú, ojalá mi historia te haga detenerte unos minutos. Investiga, pregunta, desconfía de las promesas demasiado perfectas. Y nunca permitas que alguien utilice tus sueños o tus ganas de salir adelante para sacar provecho de ti. Porque el dinero puede recuperarse, pero la culpa de sentir que fallaste a las personas que más amas, esa tarda muchísimo más en sanar. Gracias por escucharme. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Alguna vez estuviste a punto de caer en una estafa? ¿O lamentablemente caíste? ¿Cómo fue? Te leo en los comentarios. Listas para BlaBlaCast. Hola amiga, ¿cómo estás?